Vamos a empezar con la segunda conversación. Después de este marco de comprensión a través del Colegio de San Ildefonso y las instituciones que Alfonso Alfaro nos acerca, entramos a la segunda conversación, cuyo tema son los orígenes y los días del Colegio Seminario de la Compañía de Jesús en San Ildefonso. Para ello, quien nos dará esta conversación es el doctor Arturo Reynoso Bolaños. Él es miembro de la Compañía de Jesús, es doctor en teología, especializado en historia del cristianismo por el Centro Sèvres en París. Y bueno, durante muchos años se ha dedicado a la indagación de un personaje en específico que recorrió los pasillos de este recinto, que es Francisco Javier Clavijero. Y yo ahí también, para no extenderme, igual que no lo quise hacer con Alfonso a petición de este último, el libro de Arturo Reynoso, que es Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, ha sido un volumen muy comentado por especialistas, por estudiosos del tema, una excelente edición del Fondo de Cultura Económica, con sellos de Artes de México, de la Universidad Iberoamericana misma. Y esta edición, este libro, con mucho gusto me da compartir con ustedes, comunicarles que recibió el premio al Arte Editorial 2018 por la excelente edición en la categoría de biografías y memoria, este premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM. Entonces, bueno, es un texto indispensable para entender también el edificio en el que estamos ahora reunidos. Actualmente, Arturo Reynoso, después de haber terminado su ciclo como director del Departamento de Filosofía y Estudios Sociales de la Universidad ITESO en Guadalajara, está ahora abocado a abrir una línea de investigación de la Compañía de Jesús en el siglo XIX y siglos XX, que son dos espacios que poco se han investigado por parte de los propios jesuitas sobre lo acontecido en la misma Compañía de Jesús en estas tierras. Entonces, adelante, Arturo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación y comenzamos. Gracias por haber aceptado. Gracias, buenas tardes. Ciertamente no es fácil una segunda conferencia después de la extraordinaria exposición que nos ha hecho el doctor Alfaro, ¿no? Que es un deleite traducido en conferencia, ¿no? De una serie de conocimientos, de esta visión, de este marco fundamental para comprender grandes procesos, no de 5, de 10 años, de 20 años, sino procesos que son centenarios, ¿no? Y bueno, siempre es no es nada fácil tener esta intervención después de una conferencia, una charla tan extraordinaria como la que nos dio el doctor Alfonso. Yo voy a centrarme un poco sobre estos muros, tal cual, ¿no? Sobre estos muros, pero tratando de ubicar tal cual como se menciona, espero lograrlo, el tema de esta charla, orígenes y los días, ¿no? Y pues bueno, voy a ir compartiendo con ustedes algunos datos a veces precisos, concretos, de estos muros que están totalmente en vinculación y en relación con más muros, por decirlo de alguna manera, con otros proyectos, con otros marcos y contextos. Bueno, y se dice, bueno, que este colegio seminario de San Ildefonso era un colegio de la Compañía de Jesús. Vamos a ver qué es la Compañía de Jesús muy brevemente. Antes de entrar aquí hoy, estaba haciendo un poco de tiempo afuera de aquí de San Ildefonso y ahí había un grupo de una persona con un grupo de turistas y decía: la compañía fue la última orden mendicante, ¿no? Que vino acá. Y entonces yo así como, válgame,
se los voy a decir en la conferencia porque no tiene el dato, ¿sí? Pero es interesante cómo hay, o sea, más allá, y muy interesada la persona explicando a su grupo, pero cómo hay veces que los datos se nos rebotan a muchos, ¿no? Espero que no se me reboten ahorita, ¿sí? Por eso los escribí. Bueno, miren, la Compañía de Jesús, según su acta fundacional, su acta constitutiva, conocida como Fórmula del Instituto en la jerga jesuítica, se había fundado ¿para qué? Ante todo para atender principalmente, dice, al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana y para la propagación de la fe. Con el fin de atender, evidentemente, con la gracia divina, tanto a la salvación y perfección propias, como para ayudar a la salvación y perfección de las de los prójimos, ¿no? Eso está en el acta fundacional y en sus constituciones. Acorde con esta finalidad, se determinó que la formación académica en los colegios y universidades a cargo de la compañía sirviera, como se señala en las constituciones de la orden, para ayudar a más conocer y servir al Creador y ayudar a los prójimos. Para eso es la formación, ¿no? Ahora bien, para encaminarse a ese propósito, no bastaba con ser un buen ejemplo de vida para los otros, sino que además, dicen las constituciones, era necesario, literalmente, procurar el edificio de las letras y el modo de usar de ellas, ¿no? Si bien este objetivo de los estudios parecía estar solamente en función de quienes deseaban ser miembros de la orden, también contemplaba a aquellos estudiantes que no pretendían tal estado de vida, como la mayoría de los que vivía aquí de entrada, pero que también se deseaba para ellos el provecho de su ánima y que adquirieran las costumbres dignas del cristiano, ¿no? Así está estipulado. De ahí que la formación que los jesuitas comenzaron a ofrecer tanto a los suyos como a los externos contempló la dimensión apostólica como base, eje y finalidad, ¿no? Es decir, el ejercicio de la inteligencia desde una sólida formación espiritual y académica en vistas de ofrecer el mejor servicio al otro y la mayor alabanza del Creador, ¿no? Así se contempló desde el primer proyecto para constituir en 1540 una casa en París, un colegio, ¿no?, en la que vivirían jóvenes con aspiraciones de unirse al grupo encabezado por Ignacio, lo interno, y que irían a tomar clases a la Universidad de París. Y también así se contempló desde el internado de niños y jóvenes que en 1543 en Goa, en la India, Francisco Javier aceptó que dirigieran los de la compañía. Tanto para internos como para externos tienen este marco expuesto en la constitución de la compañía y en su acta fundacional, ¿no? Téngase en cuenta que por el tiempo que en la Compañía de Jesús se estableció, en Europa ya existían en torno a las universidades estas residencias de estudiantes, colegios como residencias de estudiantes, que iban agrupados a veces por nacionalidades, ¿no? El Colegio de los Españoles, en fin. Y a estos colegios también se les llamó seminarios, no confundir con el seminario tridentino, ¿no?, que es distinto, y se localizaban muy cerca de las universidades, ¿no?, de la Sorbona, de la Universidad de Alcalá, de Salamanca. Cuando los jesuitas ya establecieron su colegio, estaban estos colegios cerca del Colegio Romano, que se erigió en 1551. En México, a estos centros también se les llamó seminarios, colegios seminarios o simplemente colegios. Por eso a veces hay confusiones. Colegio, colegio, seminario, seminario, San Ildefonso es colegio, colegio, seminario, seminario, ¿qué es? ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver qué es, ¿sí?, o qué era. En el caso de la compañía, los jesuitas fueron estableciendo colegios en los que se impartían cursos, como el Colegio Máximo que está contra esquina, ¿no?, y colegios seminarios en los que residían los alumnos que iban a pasar sus clases en el colegio jesuita, ¿no?
esto era un colegio seminario desde sus orígenes, ¿no? Los jesuitas, sabemos, llegaron a las tierras novohispanas en 1572, no eran mendicantes, ¿no? Son 15 religiosos bajo el superiorato del padre Pedro Sánchez, el cual traía instrucción precisa de su superior general, Francisco de Borja, ¿no? Después San Francisco de Borja, de no ofrecer, dice el término, escuelas, por lo menos en 2 años. Quiere decir de no ofrecer clases como tal, ¿no? Con base en esta indicación, Sánchez efectivamente no ofertó cursos académicos, ¿no? Lo cual hizo en cuanto se cumplieron los 2 años, ¿no? Sí. Pero sí fomentó la creación de un internado para estudiantes, un colegio seminario, sin el cual, como después diría Alegre, no podía sacarse el mayor fruto de las escuelas, de las clases, ¿no? Relacionado con lo que decía el doctor Alfaro, una cosa eran las clases, pero ¿con qué se saca mayor fruto? O se complementa con lo extracurricular. ¿Sí? Fue así que a finales de 1573 se aprobó la fundación de un colegio seminario, no era este, un colegio seminario que se llamó San Pedro y San Pablo. Así se llamó, San Pedro. A ver si no nos hacemos bolas. Cuando nos hagamos bolas o los haga bolas, me dicen, momento, ¿dónde quedaron Pedro y Pablo? ¿No? Sí, ok. Entonces, primero el provincial Pedro Sánchez mueve a un grupo de personas de la ciudad para que aporten y se funde un colegio seminario San Pedro San Pablo, ¿ok? Así le llamó. En donde los jesuitas no lo iban a dirigir directamente, estaban como en el comité asesor y estaban encargados del buen caminar espiritual de los alumnos que allí se ingresaran. Pero el director no fue jesuita, fue un padre secular, un sacerdote secular, ¿no? El padre Jerónimo López, ¿sí? El cual sería asistido por jesuitas para apoyar el estudio de la disciplina y la formación espiritual de los jóvenes internos, los cuales en ese momento, 1573, iban a las clases a la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Fue tal la demanda de admisión a ese colegio seminario de San Pedro y San Pablo, el primerito, que antes de 1580, o sea, no pasaron 7 años, para que los jesuitas ya por su cuenta, consiguiendo fondos, pero ya ellos más responsables, abrieran otros 3 colegios seminarios. Entonces estaba San Pedro y San Pablo, ¿no? Y había otros 3, los nombres de esos 3 eran San Gregorio, San Bernardo, San Miguel, ¿okay? Gregorio, Bernardo, Miguel. Esos que eran también internados de estudiantes, ¿no? Donde había actividades, donde había seguimiento, ya explicaremos más, pero había esos 3 y San Pedro y San Pablo. Hasta ahí vamos, muy bien. En 1577, este director o rector secular, padre secular de San Pedro y San Pablo, el padre Jerónimo López, dejó la dirección del Colegio Seminario de San Pedro y San Pablo. Dijo, ahí les dejo, ¿no? Y se mete a la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El patronato le dice al padre provincial, oiga, pues ya que nos robó al rector, ¿no? Sí, nómbrenos otro, ¿no? De los suyos, aunque sea, porque este era padre diocesano, pero quiere ser jesuita. Y el provincial accede solo a nombrar a un vicerrector. ¿De quién? De San Pedro San Pablo. Ok. Ahora, este patronato veía que los jesuitas también tenían otros 3 colegios seminarios, ¿no? Y entonces, antes de 1580, hacia 1580, le piden al provincial, se ponen un poco dignos y le dicen, a ver, ¿no? Le vamos a pedir que cierre sus otros 3 colegios y atiende el nuestro. Este se fundó primero. Entonces, y si no es así, pues mejor váyanse a sus colegios.
La dignidad vino de parte de los jesuitas y le dijo, aquí están sus llaves, ¿no? Ahí se ven, ¿sí? Y se dedican a sus otros 3 colegios. O sea, nunca hubo una relación duradera de mucho entendimiento entre ese patronato de San Pedro y San Pablo y la provincia. Muy bien. No obstante, poco tiempo después, en una reunión de cabildo, se determinó solicitar nuevamente a los jesuitas la dirección del Colegio Seminario San Pedro San Pablo. Ahora, esa dirección los jesuitas dicen, ok, pero pues bueno, pues las condiciones son no cerrar los nuestros, pues ya lo sabían, los otros que tenemos, y dicen, ok, está bien. Sin embargo, hacia 1583, no es que hubiera tantos jesuitas en la Nueva España para atender 4 colegios seminarios, ¿no? Y en una ciudad. Entonces, ¿qué hacen? Fusionan 3. ¿Quiénes? Gregorio, Bernardo, Miguel. Sí, está claro. Bernardo, Gregorio y Miguel. Y se establece hacia 1583 uno que algunos historiadores dicen se comenzó a llamar San Ildefonso. Otros le dicen no, conservó el nombre San Bernardo. Otros historiadores dicen no, se le conocía San Bernardo y San Ildefonso. Lo que sí es que ya no había esos 3, había uno solo, y lo que sí consta es que en 1588, hace 430 años, también usted está de aniversario, doña Berta, ¿no? Hace 430 años se establece una fundación con el nombre de Colegio Seminario de San Ildefonso, ¿no? Una primera fundación, hay una refundación, ahorita vamos a hablar de ella, 1588, ¿no? Sí, ahorita menciono más o menos al citar cuántos había aproximadamente, ¿no? Entonces, este colegio de 1588, consolidado con la fusión de esos 3 seminarios. Ahora, si ustedes recuerdan, el doctor Alfaro mencionó el Colegio de San Gregorio para indígenas. No hay que confundir con el primer Gregorio. El primer Gregorio era un internado no para indígenas, era como San Miguel, como San Bernardo, como San Pedro, San Pablo. Pero con esta, digamos, desaparición de Tlatelolco, como lo mencionó el doctor, ¿no? En 1586, una vez que ya se habían fusionado 3 años antes, se abre un colegio para indígenas y retoma el nombre de San Gregorio, ¿ok? No nos hagamos más bolas. Entonces, San Ildefonso se va estableciendo. Contra esquina ya estaba establecido el Colegio Máximo, ahorita voy a hablar de él, y a un lado del Colegio Máximo, San Gregorio para indígenas, el nuevo San Gregorio, por decirlo de alguna manera, 1586. ¿Hasta ahí vamos? Sí, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en San Ildefonso? Ustedes recordarán que sigue estando abierto San Pedro San Pablo, el primero, el del patronato, ¿sí? En 1612, Felipe III determina que la administración de San Pedro y San Pablo pase definitivamente a los jesuitas, ¿no? Y sin embargo, es hasta 1618, hace 400 años, ¿no?, que se llevó esta integración formal de San Pedro y San Pablo, y entonces se le conoció como el real y más antiguo colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso. Algunos omitían San Pedro y San Pablo, algunos historiadores lo omiten, pero el real y más antiguo colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso. Hasta ahí vamos. Oficialmente 1618 con el patronazgo real, aunque al principio el monarca dijo, ok, yo soy el patrón, pero no voy a dar mucho dinero, ¿eh? ¿Sí? O sea, si quieren adornarse con el patronato real, muy bien, pero centavos no doy.
Sí. Ahora, todos estos colegios que se fueron estableciendo se hacían o por petición expresa de algunos bienhechores o algún matrimonio o algún señor devoto o señora devota o por peticiones de autoridades, ¿no? Llegaba la solicitud al provincial, el provincial tenía que pedir autorización al general en Roma, al padre general. Si se veía conveniente, venía la autorización del general, se veía el acuerdo del virrey y se establecía. O sea, no era tan fácil establecer un colegio, había varias bandas que jugar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sabemos si aquí vivían los estudiantes? ¿A dónde iban a estudiar? Contraesquina, al Colegio Máximo. Oye, pero el Máximo, ¿cuándo se fundó? Me hablaste de un colegio seminario San Pedro y San Pablo. Sí. Antes que San Pedro y San Pablo, se funda de nombre el Colegio Máximo Mexicano, que es donde los jesuitas reciben a los suyos, no a externos. Ahí recibieron los jesuitas a sus primeros novicios. Y fue hasta 1574, 2 años después de que llegaron, ya cumplido el plazo que les habían dado, que los jesuitas, para formar también a los que recibe, abre al público, por decirlo de alguna manera, los cursos de humanidades. 1574. ¿En dónde los abre? En su Colegio Máximo Contraesquina, ¿no? Que está pegado aquí al Museo de las Constituciones. ¿Okay? Un año después oferta los cursos de filosofía y antes de 1580 ya están los cursos de teología en el Colegio Máximo Mexicano. ¿Sí? 1583 se funcionan los 3 colegios, 1588 oficialmente San Ildefonso, y quienes vivían aquí, externos, no jesuitas, van a pasar sus cursos o al colegio y algunos los cursos también a la Real y Pontificia Universidad de México. No nos hemos hecho bolas hasta aquí. Ok, perfecto. ¿Sí? Como sabemos, en San Ildefonso no había específicamente como tales cursos como tal, pero sí una serie de actividades formativas académicas y espirituales, ¿no? Por ejemplo, además de contar con espacios para el estudio personal de cada interno, se organizaban sesiones de estudio grupales o academias en la que se repasaba bajo la supervisión de un tutor jesuita lo visto en clases. Asimismo, se ofrecía acompañamiento espiritual a los convictores, los internos, quienes después contaron con la capilla para la oración personal y grupal y para las celebraciones litúrgicas. Es bonito ver cuándo se hace el primer memorial de San Ildefonso, que está localizado 3 años después de su fundación. Si se funda en el 88, en 1592, el entonces ya jesuita rector de este colegio seminario manda a Roma un memorial, ¿no? El rector es el padre Martín Peláez. Y el memorial es interesante, voy a leer algunas partes del memorial. ¿Qué se decía a los 3 años de este colegio seminario? Dice, hay 12 de la compañía en este colegio, 12 jesuitas atendiendo este colegio, 3 sacerdotes, 7 estudiantes y 2 coadjutores. Dice, los 7 hermanos estudiantes están en 7 salas repartidas. En 7 salas repartidas, dice, donde viven todos los colegiales. Sí, entonces había 7 salones grandes donde vivían los colegiales y en cada uno tenían ahí a un jesuita estudiante. Dice, y estos jesuitas deben tener especial cuidado de todos en común y de cada uno en particular, así en lo que toca a la virtud como también a las letras y buena crianza. ¿No? Luego dice, la casa está muy bien compartida. Dice, tiene 2 patios grandes. ¿Sí? El uno de ellos con sus corredores donde hay pinturas de gran artificio y por lo cual está tan alegre que es una de las casas donde hay más que ver en esta ciudad. ¿Sí? Y así
Dice, ninguna persona de cuenta, como este público, ¿no?, viene a México que no se huelgue de visitar este colegio. ¿Sí? ¿Dónde habrán quedado esas pinturas? ¿Quién sabe? Bueno. El número de los colegiales es grande. Alguien preguntaba el número de los colegiales es grande, ¿no? Dice, están al presente a 3 años de su fundación 150, ¿sí? No solo vienen de México, dice, de los pueblos comarcanos cercanos, sino de los más distantes. Y menciona, dice, vienen de La Habana, vienen de Tampico, de Guatemala, etcétera. Dice, los más nobles y principales tienen sus hijos en el colegio y gustan mucho de ellos, agradeciendo y estimando lo que la compañía trabaja con sus hijos. Y luego termina ese punto con esta frase, dice, lo mejor de la tierra se cría en este colegio. De la tierra entendida de esta tierra, ¿no? O sea, no del planeta, ¿no? O sea, a estos estudiantes, sí, la educación en el colegio máximo, las clases que dan los jesuitas, los cursos, todos son gratuitos. La manutención, aquí sí había una pensión. Después el rey empezó a dar becas y se trataba de ayudar. Unos sí pagaban de su bolsa, otros eran con becas y otros eran con becas reales. Después los reyes empezaron a becar a 5 a 10 por ahí, ¿no? Lo que no se cobraba nada en ningún colegio de la compañía son los cursos como tales, ¿no? Nada se cobraba, sí. Sigue el memorial, una parte importante, dice, en lo que toca a su virtud se tiene particular cuidado, dice, confesándose a menudo cada 8 y 15 días, en fin, dice, y en los estudios van muy adelante y se aventajan a todos los demás, no faltan un punto de sus lecciones, hay muchos artistas que estudian las artes, la filosofía, y teólogos que perseveran en el colegio hasta acabar sus estudios. Algunos estudiantes nada más estaban 2 años o nada más venían mientras hacían gramática, pero dice, varios echaban toda su formación en el máximo y en la universidad viviendo aquí, ¿no? Dice, en el colegio se celebran los divinos oficios y fiestas con música de cantores del mismo colegio y que lo hacen con mucha destreza. Insiste mucho en que van muy adelantados y que cuando viene a ver al colegio personas de lustre, alaban la fábrica de este edificio, ¿no? Y incluso algunos decían, si la compañía, un obispo decía, nada más se dedicara a este tipo de actividad, ya con eso decía el obispo, tenía ganado su buen nombre. Ahora, ¿qué pasaba años después? Esto es un memorial de 1592. En 1610, el informe del colegio sigue insistiendo en que, aquí es interesante, dice, hay más de 100 alumnos, ya no menciona los 150, ¿no? Hay más de 100 alumnos, pues ¿cuántos? Pues 101 o 199, ¿sí? O quién sabe cuántos, ¿no? Pero dice ahora repartidos en 6 salas grandes, ¿no? Donde están también un hermano estudiante en cada sala. Dice, y en cada una se colocó este año una imagen muy grande y de escogido pincel muy bien adornada para que los que viniesen en estas salas tuviesen sus patrones señalados a quien acudiese de noche y de día en sus necesidades. Entonces, cada sala donde vivían se pone un cuadro muy bien elaborado con los que serán los patrones de estas salas. Las imágenes son, dice, una de la Virgen Santísima, otra del apóstol San Pedro, otra de San Juan Bautista, otra de San Bernardo, otro del Arcángel San Miguel y otra de nuestro Padre San Ignacio, quedando las salas con el nombre. Dice, nombre y apellido del santo que está en cada una de ellas. Puede rebautizar algunas, doña Berta, ¿no? Este se llama Clemente Orozco, a ver si pone una San Ignacio. La de San Miguel no estará, porque no sé cuál es el apellido del Arcángel San Miguel, ¿no? Pero aquí dicen nombre y apellido. Pero eso nos empieza a dar una idea también hasta de las distribuciones del colegio, ¿sí? Dice, en lo temporal, bueno, sigue alabando la cuestión de estudios y de las virtudes.
Dice, se ha mejorado algunas cosas, dice hasta la cañería que se hizo ya toda de plomo para que no faltase el agua a los colegiales tantas veces cuanto tiembla la tierra en estas partes, que no son pocas, ¿no? O sea, que bueno, esto es una parte de la historia de esta ciudad, ¿sí? En 1637 otro reporte del colegio sigue, aquí es interesante, dice, el número de colegiales ha llegado estos años a 80, como que va bajando. Es interesante porque en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, hay 300. Entonces parece que en el siglo XVII hay una especie de declive. En general, la Compañía de Jesús, algunos historiadores reportan que durante el siglo XVII, pero igual no tiene nada que ver, habría que investigar más a fondo esta baja o si hay competencia. Yo he tratado de ver cuáles son los colegios seminarios que hay en la capital del virreinato en esa época. El número de alumnos sí baja un poco y en el 18 repunta, ¿no? Y llega a haber hasta 300 al momento de la expulsión, ¿sí? Pero en 1637 dice son 80. Dice, y aquí de esos 80, 5 traen beca de su majestad, ¿no? Dice, crecen igual en el estudio, en la virtud, eso es una constante. Dice, lo temporal ha tenido sus aumentos en algunas posesiones de casas, se fueron adquiriendo otros espacios, ¿no? Dice, se ha hecho un nuevo altar de la capilla que es muy hermoso y capaz, algunos ornamentos costosos y un baldaquino en la capilla y cuneta de plata dorada para las fiestas del Santísimo Sacramento. Bueno, entonces, poco a poco este colegio seminario, sí, se va consolidando como el más importante que tiene la compañía en toda la Nueva España. Sin embargo, hay un complejo colegio, seminario. Los dos son partes de un proyecto formativo en dos espacios contiguos, sí, el colegio y el internado, pero generalmente están muy cerca y todo lo que se ve en el colegio seminario son los repasos, son actividades extracurriculares. Los alumnos de aquí también salen a hacer acciones apostólicas, a hospitales, a cárceles. Y esta vina colegio seminario se dio, por ejemplo, en Puebla, se dio en Guadalajara, se dio en Zacatecas, se dio en Mérida, en Guatemala, en Querétaro, ¿no? Y era un proyecto unificado, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes pasaron por estos muros? San Ildefonso es interesante en esta, quienes participaron, colaboraron o se formaron aquí. Evidentemente hubo muchísimos personajes, decían, muchos salían de aquí para la vida eclesiástica, otros para excelentes abogados, otros para las religiones, no solamente jesuitas, con dominicos, con carmelitas, en fin. En el siglo XVIII, de los que evidentemente conocemos y son sobresalientes, como Clavijero, ¿no? Clavijero está aquí mientras él vive en el colegio Contraesquina, en el Máximo, estudiando teología, lo hacen prefecto de disciplina, prefecto de aposentos. Clavijero está poco tiempo, él dice que, su biógrafo dice, escribe al provincial para decirle de que sería bueno cambiar algunas costumbres que se habían arraigado en el colegio, no dice cuáles. Muchos reportes sí señalan la gran ejemplo que daban los colegiales internos al aplicarse constantemente las disciplinas, los cilicios y demás. ¿Habrá sido por ahí la queja de Clavijero? No lo sabemos, ¿no? Habrá sido por el modo de hacer el repaso. Entonces Clavijero le escribe al provincial, le dice, pasa todo esto, hay que cambiarlo. El provincial recibe la carta y dice, le agradezco mucho, pero el que cambiamos es usted, ¿no? Y entonces, y Clavijero le dicen tal cual, muchas gracias por participar, y lo cambian, pero para bien para Clavijero, al Colegio San Gregorio, ¿no? Hacer otros servicios al Colegio San Gregorio. Después Clavijero vuelve, ya ordenado sacerdote, vuelve unos pocos meses, vuelve a la casa profesa
aquí a 4 cuadras, y a San Ildefonso, ahora como prefecto de la Academia Teológica. Las academias son estos grupos de estudio en donde se repasaba, se reforzaba, se dialogaba lo visto en las clases del Máximo. Había prefectos de teología aquí, de filosofía, de humanidades, de gramática latina. Es una cercanía constante entre el formador y el estudiante. Lo triste es que con la masificación educativa eso se pierde totalmente. Y bueno, en esa época Clavijero estuvo poco tiempo como prefecto de teología. Hay otras grandes personalidades de esa época dentro de la compañía que viven aquí, el padre Diego José Abad, el padre Alegre, ¿no?, que es aquí. Después de estar en Cuba y en Mérida, lo llama el provincial para que escriba la historia de la provincia mexicana en 1763. Alegre llega en 1764 y es aquí su residencia, está como historiador de la provincia y es aquí también donde le toca al propio Alegre la expulsión. Otros personajes importantes, el padre Rafael Campoy, que es como el gran mentor de este grupo, Clavijeros, Alegres, Abad. Había como un hermano mayor y ese era el padre Campoy, un sonorense de Álamos, ¿no?, que lo mandan muy chiquillo, lo internan en San Ildefonso, vive un poco desesperado el padre Campoy y se escapa de San Ildefonso, se va en las afueras de la ciudad, tiene hambre, le pide un jornalero que le hace que le ayuda si le da algo de dinero o un taco, lo que fuera. Entonces el niño Campoy se pone a trabajar de ayudante del jornalero. Al día siguiente lo encuentran, le ponen una terrible y de las orejas lo regresan a San Ildefonso, ¿no? El hecho es que con el tiempo Campoy es este gran, para algunos de sus contemporáneos llamaban el Sócrates mexicano, Rafael Campoy, y es el gran hermano mayor, por decirlo así, de esta generación fabulosa de Clavijero, Alegre, Abad, Maneiro, Agustín Pablo de Castro, ¿no?, este que se escapó del colegio, ¿no? A ver, todas las actividades que se tenían en el Máximo junto con las de San Ildefonso constituían un espacio formativo integral, ¿no?, humanístico, espiritual, filosófico, científico y teológico, que capacitaba al estudiante para relacionarse con el mundo, para la exploración, con las otras ramas del saber, la astronomía, la cartografía, las ciencias naturales, la arquitectura, las artes, el derecho y el aprendizaje de lenguas, ¿no? Cabe señalar que todos los cursos que se ofrecían en el Máximo, como en todos los colegios de la compañía, se procuraba siempre esta relación, este cuidado de los alumnos. Esta aventura, este gran proyecto formativo, sabemos que se interrumpe de golpe con la expulsión de la compañía en 1767. Expulsión, era la tercera expulsión de una corona. La primera es Portugal, 1759, la segunda es la disolución en Francia, 1764, la definitiva, y la de España, 1767. Los jesuitas que viven aquí en este colegio y los de esta provincia son llevados al exilio, donde terminan en Bolonia y en Ferrara, parte de los estados pontificios, y después de la supresión, con la muerte del Papa de ese momento y la elección de otro muy presionado y prácticamente impuesto por las coronas, ¿no?, viene la supresión de la orden. Se acabó la Compañía de Jesús en 1773 y vienen una serie de cambios a nivel internacional. Viene el inicio de los procesos de emancipación. Don Alfonso Alfaro no lo mencionó ahora, pero él hace esta comparación. Dice, si me equivoco usted me corrige, don Alfonso. En 1767 de alguna manera marca, si 1810 es como en la comparación de un matrimonio ya empezar a aventarnos los platos, ¿no? ¿Sí? O la ruptura total, perdón.
1767 es el inicio de la desaveniencia, ¿no? El rey ausente, lejano, que empieza a dar una serie de disposiciones en sus territorios de ultramar que no son bien recibidas, ¿no? Pero la compañía, sabemos, y por eso el padre Juan Carlos y yo aquí estamos, ¿no? Se restablece el 7 de agosto de 1814, ¿sí? 41 años después de su supresión. Y en esta tierra, en México, el acto oficial de restablecimiento, es importante, se hace en este colegio, ¿no? El 19 de mayo de 1816. Hace 2 años fueron los 200 años de ese acontecimiento. El 19 de mayo de 1816, los jesuitas son restablecidos oficialmente en México, aún bajo el gobierno de la corona española, ¿no? Este acto se lleva a cabo aquí en este recinto, con la presencia todavía del virrey Félix María Calleja, el arzobispo electo de México, don Pedro José Fonte, y el entonces rector de San Ildefonso, ¿no? Que era y que ya era obispo electo de Durango, Juan Francisco Castañiza. Coincidentemente, uno de los 3 jesuitas septuagenarios, ¿no? Que fueron expulsados y que regresaron después, ya de 70 años, a restablecer el trabajo de la compañía. Uno de ellos era Castañiza, hermano de que era rector de este colegio, el padre Cantón, un tapatío, y el padre Barroso. Vino un cuarto, el padre González, pero el padre González decidió irse, dice: yo ya no estoy para estos trotes. Y se va a Lagos de Moreno, dice: pues rezo por ustedes, pero yo ya, échenle ganas, ¿no? Y le echaron muchas, ¿sí? Y ese mismo día que se lleva el acto aquí, les entregan las llaves de San Ildefonso otra vez, ¿no? Les entregan las llaves de San Ildefonso y les dicen: ahí están las de San Gregorio, de indígenas, ¿no? Las del Máximo espérenos, porque ahí está el Montepío en una sección y en otra parte hay un cuartel, ¿sí? Y los primeros novicios de restablecimiento ingresan aquí también. O sea, esto fue colegio, otra vez noviciado, San Ildefonso, ¿no? No obstante, en 1821 llega la disposición de las Cortes de 1820, todavía bajo la corona, de que ese restablecimiento que había hecho la corona, esa concesión para que se restauraran los jesuitas, dejaba de tener validez y otra vez para afuera. 1821 se tiene que dejar, ya no hay expulsión, sino es decir, ustedes están suprimidos para el Estado, ¿no? Entonces los jesuitas se dispersan, ¿no? Se dispersan por este país que empezaba a ser un polvorín, 1821, ¿no? Y regresaron alguna vez los jesuitas a San Ildefonso después. 30 años después, 1853, Santa Anna firmó en el Palacio Nacional de Tacubaya el decreto mediante el cual se restablecía la Compañía de Jesús, ¿no? Pero a los jesuitas, decía el decreto, se les iba a devolver sus antiguas propiedades en manos del gobierno, exceptuando el Colegio de San Ildefonso, ¿no? O sea, hay un valor en este recinto que les regresamos los demás que no estén siendo ocupados por cuarteles o cosas así, pero San Ildefonso no, ¿sí? Pero ese restablecimiento de los jesuitas duró pues mientras se terminó pues con la huida de Santa Anna en el 1855 y en 1856 con Ignacio Comonfort se suprime otra vez a los jesuitas. No obstante, 1863, cuando el ejército francés entró en la capital del país y se estableció la regencia que gobernó antes de la llegada de Maximiliano, se pidió al entonces encargado de los pocos jesuitas que había en México, el padre Arrillaga, se le pidió a Arrillaga que tomara la dirección de San Ildefonso, ¿no? A pesar de las reticencias de Arrillaga, ¿por qué? Porque todo el siglo XIX para los jesuitas fue medio se restablecían, invertían y les quitaban todo otra vez. Eso dependía
Yo lo menciono varias veces, ese periodo lo conoce mucho mejor Eduardo Garzón, ¿no? Porque es su especialidad y él lo expondrá mucho mejor. Pero yo una vez traté de contar cuántas veces había cambiado el poder desde 1821 hasta Porfirio Díaz. Yo conté 72. Y Guadalupe Jiménez Codinac me decía, no, Arturo, creo que fueron 76, ¿no? O sea, ustedes imaginen esto, evidentemente, como mencionaba el doctor Alfaro, esta inestabilidad, no hay ese espacio de creación de propuestas, no hay universidad. O sea, esto es 72 veces se pasó el poder, algunos hasta por día, ¿se acuerdan? O momentos, entre regencias, triunviratos, imperios, en fin, ¿no? Y el padre Arrillaga se encargó del colegio otra vez, ¿no? De febrero de 1864 hasta agosto de 1865, ya estaba Maximiliano en el país, pero el emperador, al parecer no muy afecto a la Compañía de Jesús, tuvo a bien exonerar, dice, a Arrillaga de su cargo de rector de San Ildefonso y solicitarle entregar el establecimiento, ¿no? Fue la última vez que un jesuita tuvo un cargo de responsabilidad en San Ildefonso. Las piedras no están vivas solo porque se les visite, ¿no? Sino además y sobre todo porque el espíritu y el proyecto que impulsaron la construcción de los recintos, de este recinto, aún con cambios, interrupciones, sigue vigente, yo creo, en las diferentes manos que se han responsabilizado de San Ildefonso, de todo este patrimonio de la nación. Ojalá que sigamos cultivando esa intuición original. En la fórmula del instituto se decía, para el servicio del prójimo y el provecho de las almas, háganle la hermenéutica que quieran para el bien de esta sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al padre Reynoso. Va a ser muy interesante cómo se eslabone esta conferencia con lo que Luis Eduardo Garzón nos va a presentar el día de mañana. Claro. Se va a tejer de una manera muy, muy sabrosa. Sí. Por supuesto. Está vinculada justo con el siglo XIX, ya casi al final, porque es una duda que siempre me ha seguido en las investigaciones que he hecho. Si es cierto que los estudiantes que venían del interior del país para hacer algún curso en la universidad, en la mayoría de los casos pernoctaban en alguno de los colegios, sobre todo que venían de colegios jesuitas, pernoctaban en colegios jesuitas, y que preponderantemente el colegio para ello era San Ildefonso, ¿qué posibilidades hay de que Hidalgo y Morelos hayan pasado un tiempo aquí? Okay. Si quieren vamos a… Sí, no sí, sé si… sí, la segunda es que cuando dices que bajó el número de estudiantes, de internos. En esa época es cuando vino esta historia de las grandes inundaciones en la ciudad. También entonces, 1629. Muy probablemente eso sea una de las influencias. Sí, claro que sí. Ok, escucho y reflejo el comentario que le agradezco mucho a Luis Eduardo. Sí. Yo desconozco la historia de los jesuitas, pero ¿cuál fue la principal razón por la que fueron expulsados? Y la otra razón, si fueron exitosos en acumulación de bienes, si no cobraban colegiatura, ¿cómo lograron este éxito? La providencia, no, ahorita le digo. Sí. Ahorita comento. Sí, ahorita comento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Ay, perdón. Ahí está. Por favor, empieza tú.
Cuando Clavijero se va expulsado, se dice que desde este exilio él tiene la sensación del descubrimiento de la mexicanidad. Y cuando regresa es cuando lo expande, lo hace sentir. ¿Cómo es que Clavijero transmite este sentir que él tiene en su expulsión y de la mexicanidad que se dice que se genera con Clavijero? Ya, ok. Voy tratando de comentar con ustedes estas tres intervenciones. Yo tengo entendido, Eduardo, que, por ejemplo, hay algunos historiadores, uno, el padre Cuevas, que menciona a Hidalgo como alumno de los jesuitas, ¿no?, en Valladolid, en Morelia. Cuando vemos las fechas, incluso menciona alumno de Clavijero, ¿no? Clavijero, antes de Guadalajara, que es de donde le toca el exilio, estuvo como profesor de filosofía en el Colegio de Morelia, de Valladolid. Pero cuando Hidalgo entra al colegio, creo, casi prácticamente el año de la expulsión, ¿no? Y chavito, joven. Y entonces Clavijero ya no está ahí. Entonces a Hidalgo le tocará muy breve, muy pocos meses, el colegio bajo la dirección de la compañía. Lo que sí es interesante es que en el inventario de los libros de Hidalgo está la obra de Clavijero, está la historia antigua de México de Clavijero. En cuanto a Morelos, Morelos dijo, yo no fui alumno de los jesuitas. Esto es un testimonio de Carlos María Bustamante, que bueno, ¿no? Entonces, Carlos María Bustamante es un hombre que él mismo declara, yo estaba en contra de esta religión, de la Compañía de Jesús, esto, lo otro, pero él, estudiando su historia, de ser un acérrimo, digamos, detractor de la compañía, es un gran promotor y difusor. Y ese testimonio se le toma a Carlos María Bustamante, bueno, y dice, Morelos comentaba, yo no fui alumno de los jesuitas, es cierto, ¿no? Sin embargo, les tengo mucho aprecio en su labor, en la labor educativa que han hecho. Lo cierto es, lo comenté creo la vez anterior, aquí doña Berta en la otra conferencia, cuando estábamos en la sala San Bernardo. No estábamos aquí en la Ignacio Loyola, no, eso va a ser el grande, pero bueno, ya después negociamos, doña Berta, en la comida. Sí, es un dato que nos interesa mucho, más allá de la curiosidad, es muy, muy importante, que también lo comento mucho. 1813, el Congreso de Anáhuac, ¿no? Creo que es en septiembre, el día en que se dice y se va a dictaminar la independencia de este país, en fin, ahí están las actas. Y el punto que sigue, el restablecimiento de la Compañía de Jesús, lo firma Morelos, ¿no? Bueno, y los demás. Y lo más interesante que subrayamos cuando comentamos este punto es que Morelos restaura la compañía y el Congreso insurgente antes que el Papa Pío VII, ¿no? Que es 1814. Entonces, es lo que he podido ubicar, ¿no? de este punto sobre Morelos e Hidalgo. Y ciertamente las inundaciones, sí ubico que la de 1629, que es la más sonada, septiembre de 1629, esta inundación terrible en la Ciudad de México, donde sí dañaron edificaciones de la compañía, la más dañada en los reportes que yo he visto de esa época, porque seguí el caso del famoso noviciado de Santa Ana, que después fue Colegio San Andrés y que hoy es donde está el Munal, ¿no? Ya no existe nada del Colegio de Santa Ana, que fue noviciado, un noviciado frustrado, porque en el fondo no se consolidó, a pesar de que su fundadora quería impulsarlo todo lo que fuera, y era de ideas fijas la señora, ¿no? Y entonces ese fue el único
edificio de la compañía que sé que se tuvo que desalojar, ¿no? Evidentemente hubo daños en todos los edificios de la ciudad. Hablan de no de un mes, incluso algunos dicen 4 años para que las aguas, ¿no? Después de esa inundación terrible, se piensa cambiar la ciudad de lugar, o sea, se considera realmente mover la capital del virreinato a otro lugar, porque esto es, pero las inundaciones vienen desde la época mexica, pues, o sea, ¿no? Y puede ser un factor interesante. Ahora, el reporte de esos 80 alumnos es 10 años después, entonces no está tan, para nosotros es muchos años, pero no es tanto para estos desastres naturales, ¿no? En aquellas épocas, es posible. Y faltaría arrastrar bien también los números de alumnos de, por ejemplo, 1608 creo los dominicos abren Portacelli, ¿no? Que es para ellos, pero también algunos que estudiaban aquí salían para las religiones, entonces tal vez se van abriendo otros. Y también habría que investigar, ¿y por qué es repunte tan importante? Hasta los 300, ¿verdad? Esto nos queda pendiente en los temas de investigación. Brevemente, expulsados y la cuestión de los bienes que nos comentaban acá. La expulsión es un proceso, expulsión y supresión, es un proceso complejo, es un proceso que no se puede decir fue una circunstancia de 5 años, o sea, son procesos que se van gestando tanto en la relación de la Iglesia y los estados europeos, ¿no? Si lo pudiéramos decir de una manera un poco simple, pero es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Hay una consolidación de los estados nacionales en Europa, hay un deseo de emancipación de las tutelas, ¿no? de la Iglesia en la conformación de los estados, que jugó un papel fundamental, ¿no? Desde las invasiones bárbaras y después cómo se van estableciendo todos estos que después conocimos como estos estados, estos pequeños reinos que después se van consolidando. Y en esta época de la Ilustración parece que hay una incompatibilidad entre esta consolidación estatal, esta autonomía, este control ahora por parte del Estado con la tutela de la Iglesia, ¿sí? Hay una especie de me emancipo de ustedes, yo soy el que manda. Hay un modelo interesante en Inglaterra que es en el fondo el monarca, el jefe de la Iglesia, no hay alguien más arriba de él, ¿no? Y bueno, tienen que ver más factores, pero hay esta especie de los estados nos consolidamos, el absolutismo, ¿no? Nuestro, digamos, principio de exploración y demás, o lo que da respuesta será la razón, es la ley del Estado, incluso en lo religioso, en lo educativo, en fin. Y es importante extirpar por incompatible con estos proyectos absolutistas y además con todo este surgimiento de personalidades que rodeaban a las coronas, ¿no? Los ministros nuevos, todos sus asesores, tanto en el caso de Portugal con Pombal, ¿no? Como en el caso de España con Campomanes, Roda y después el que tuvo de embajador la corona, qué mala memoria, ahorita voy a acordar. Bueno, estos ministros que van teniendo, ¿no? Donde hay una concepción de este absolutismo del Estado con el rey, que es interesante porque en el caso francés, bueno, estaban los parlamentos y todo, pero digamos que la Compañía de Jesús es un elemento que se vio más lamentablemente como algo que podía entorpecer estas consolidaciones con ese modelo, en lugar de ver que eran una posibilidad de puente y de diálogo, ¿sí? Entre diferentes visiones, entre diferentes posturas, para algunos lo titulan así, entre la tradición y la modernidad, ¿no? Como lo hace Clavijero, como lo hace Abad, como lo hace Campoy,
que no es darle un cheque en blanco al triunfo de la razón, no, es saber, claro que la compañía tiene ese deber de inteligencia, pero hay una especie de diálogo y constante tensión entre esas dos partes, ¿no? Aquí sería para algunos dirían entre la fe y la razón, de manera simple, ¿sí? Y este puente creo que la compañía era capaz de hacerlo, pero sin embargo se vio más como un enemigo nocivo para esa consolidación de los estados, así como la tutela de la iglesia, y es lo que hay que extirpar. En fin, es complejo, no es exactamente el punto, pues, pero es lo que alcanzaría a decir. Finalmente, los bienes. Cuando se fundaba un colegio, cuando se fundaba el Colegio Máximo, los jesuitas no es que invirtieran el dinero. Yo había mencionado bienhechores, fundadores, el caso del Colegio Máximo, Villaseca, ¿no? Que es una de las personas más acaudaladas de la Nueva España en 1572, es el que le da esos solares donde está esto, el Máximo, y donde da unas haciendas, ¿no? Para que de los réditos de las haciendas se mantenga el colegio y no se pueda cobrar. Los jesuitas solamente podían recibir bienes para los colegios y todo tenía que ser, digamos, revolvente en los colegios, ¿no? Por eso vienen muchas llamadas de atención de Roma cuando el padre general se entera de que un colegio le prestó al otro y no le quiso pagar y dice, a ver, o sea, no hagamos estas cosas. Entonces son las haciendas. En el momento de exposición creo que hay 122 haciendas de la compañía. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuánto dinero tenían? Cuando se hacen los arrestos de 1767, había colegios que no tenían ni 20 pesos líquidos. Mucho está invertido o está en préstamos, está en censos, o para el culto se invertía bastante. Tenemos la muestra todavía en Tepozotlán, ¿no? Y no es que hubiera las cajas fuertes, ¿no? Con las joyas de la corona, sino que todo está con el movimiento y a veces hay deudas fuertes, ¿no? O hay años de malas cosechas, o se murieron todas las vaquitas o las chivas o lo que fuera. Había veces que iba mejor, peor, pero todo era para que la educación fuera gratis. No se podía recibir dinero para otra cosa. Por ir y celebrar una misa, por ir y atender a un enfermo, por constituciones no se puede recibir dinero. Más o menos, sí. Claro que hay mucho más que preguntar y comentar y reaccionar. Les recuerdo, tenemos el martes todavía para hacerlo, que es cuando va a ser la gran conversación de todos. Antes de pasar a darle el reconocimiento al doctor Reynoso, quiero recordarles que el día de mañana a la misma hora, a las 12 del día, tendremos la tercera conversación con Luis Eduardo Garzón, la historia y la piedra, de Juárez a nuestros días, cómo se reteje la historia para aproximarse a los días que nos toca a nosotros vivir incluso. Y el día lunes vamos a cambiar de horario, tanto lunes como martes va a ser a las 5 de la tarde. Es un horario más cómodo para cuando tenemos semana laboral. A las 5 de la tarde aquí los esperamos con la conversación Los jesuitas y la cultura barroca. Esa reflexión va a ser muy interesante para entender todo este recorrido histórico. Los jesuitas y la cultura barroca, el espíritu sensual del barroco impregnado en nuestra cultura mexicana, y quien habla de esto será el doctor Antonio Rubial. También va a ser una plática deliciosa, se los puedo garantizar. Los invitamos, y por último, a que al momento de salir pasen a ver la pieza Estadio Azteca, Proeza Maleable de Melanie Smith. Esto que estamos escuchando como de guitarras eléctricas forma parte de la experiencia. Justo en medio del patio central, la experiencia es muy, muy rica porque se enriqueció el audio con una tecnología que se llama 5.1. Entonces, vayan, acérquense, allí está la cédula para entender de qué va y les va a gustar mucho. Está también Patria Desgarrada, el textil monumental de 5 por 3 metros en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es una de las piezas que dona la Universidad Iberoamericana a la ciudad. En este caso es una pieza fija que queda en este recinto que es de la UNAM,
que es la donación que hace el rector de la Ibero al rector de la UNAM para reconocerse mutuamente en esta filiación mutua de la que habla también Alfonso Alfaro, esta relación íntima que guardamos con nuestra máxima casa de estudio. Y más cosas que ya les seguiremos diciendo. También en febrero tendremos al grupo Suma expuesto en el CEX, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, y estarán ustedes invitados para asistir a esta exposición del grupo Suma. Entonces vamos a entregarle el reconocimiento al doctor Reynoso. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Reynoso Bolaños por su participación como ponente en el coloquio con la conferencia Piedras Vivas de la Nación, los orígenes y los días, en el marco de los festejos del 75 aniversario. Quien otorga el diploma es el maestro David Fernández Dávalos, él es el rector de la Universidad Iberoamericana. Iba a decir por mi raza hablar del espíritu, pero no, la verdad nos hará libres. Hay que decir al doctor Graue que ya le bajamos la chamba. Muchas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado esta segunda conversación y la primera también. Los esperamos mañana. Que tengan bonito sábado, disfrútenlo mucho.